Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video explicativo donde intentaremos en esta parte completar la idea de operaciones con enteros, ¿sí? Para poder completar las operaciones combinadas con enteros necesitamos una regla para saber cómo proceder cuando multiplico o cuando divido, ¿sí? En ese caso, entonces, las operaciones con los números enteros se van a completar con lo que denominamos, como dice en pantalla, la regla de los signos, ¿sí? Primero aclararemos cuándo es que se aplica esta regla, ¿sí? Esta regla se aplica cada vez que interviene una multiplicación o una división o cualquier operación que devenga de la multiplicación. Por ejemplo, las potencias y las raíces que a su vez dependen de las potencias, ¿sí? Entonces, en estos casos se aplica la regla de los signos, ¿sí? Y vamos a elaborar, hay muchas formas de explicar regla de los signos, pero la que yo voy a usar creo que es la más sencilla de todas, que tiene que ver con contar la cantidad de signos negativos que intervienen en la operación, ¿sí? La cantidad de signos negativos que intervienen en la operación va a determinar el signo final de la cuenta, ¿sí? Según la siguiente regla que pasamos a detallar, ¿sí? Si la cantidad de signos negativos que intervienen en la operación es una cantidad impar, esto va a implicar que la cuenta, el resultado final, sea negativo, ¿sí? Y como pueden calcular, si la cantidad de negativos es una cantidad par, o sea, tengo 2 negativos, 4 negativos o 6 negativos y así es sucesivamente, el resultado final de la cuenta va a ser positivo, ¿sí? Entonces, vamos a detenernos acá para explicar. Lo que yo tengo que hacer es contar la cantidad de signos negativos que intervienen en la operación. Si esa cantidad es impar, o sea, 1, o 3, o 5, o 7, si rara vez voy a tener operaciones con más cantidad de negativos probablemente para las cuentas que hacemos nosotros al menos. Entonces, si la cantidad es impar, es negativo, si es par, es positivo, ¿sí? Pero veamos unos ejemplos para justamente ver cómo se aplica esto en un caso determinado, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo A, tenemos una simple multiplicación de dos números enteros. Como se puede bien observar acá, tengo un solo negativo, en este caso el menos 5, tiene la cuenta, hay un solo negativo. Entonces, según la regla que acabo de ver anteriormente, como hay 1, y 1 es un número impar, significa que la cuenta va a ser, como bien lo dice ahí, cantidad impar de negativos, negativo, ¿sí? Cantidad impar va a dar negativo. Entonces, después, para saber el número, hago la cuenta. O sea, finalmente, esto es negativo y 3 por 5, 15. ¿Sí? Es bastante sencilla la regla, porque no cambia nada de las operaciones de multiplicación o división que nosotros sabemos hasta ahora, sino que le agrega esto de que para definir el signo final, debo contar la cantidad de negativos que intervienen en la operación, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso tenemos menos 36 dividido menos 3. Como se puede observar bien, aquí tengo dos negativos, que es una cantidad par. Por consiguiente, usando la regla anterior, como tengo 2, que es una cantidad par, eso me va a dar positivo, ¿sí? Y el número resulta de la división entre 36 y 3, que en este caso es 12, ¿sí? 36 dividido en 3 partes. Sigamos con un nuevo ejemplo, ¿sí? En este caso tengo una multiplicación de 3 factores, donde los 3 son negativos. Tengo 3 negativos, que es una cantidad impar. En consecuencia, según la regla anterior, cantidad impar de negativos implica negativo, ¿sí? Eso va a dar un número negativo, y para saber el número simplemente hago 2 por 3 por 2. 2 por 3, 6, por 2, 12, pero negativo, ¿sí? Bien, veamos un nuevo ejemplo, esta vez combinando las operaciones, ¿sí? En este caso, ya no voy a tener solamente multiplicación y división, sino también voy a tener suma algebraica de números enteros, que es lo que vimos en los videos anteriores y en el práctico anterior.
Entonces, ¿qué se hace? Pues primero se divide en términos. Dividiendo en términos me va a permitir saber cuál es la prioridad de las cosas que yo tengo que resolver. Ese sería el primer término, lo que está con una llave roja, y ese sería el segundo término. O sea que cada término se resuelve por separado, ¿sí? Como se puede ver en el primer término, ¿sí? Tengo un solo negativo, que es una cantidad impar. Y en el segundo término, ¿sí? Tengo dos negativos, porque recordemos que el 8 tiene signo menos y el 24 también tiene signo menos. Ese signo menos se lo asocio al 24. Entonces, el primer término, como tiene una cantidad impar de negativos, va a dar negativo, ¿sí? Y el segundo término, como tiene una cantidad par de negativos, son 2, va a dar positivo. ¿Cómo queda la cuenta? El primero es negativo y 3 por 4 es 12. El segundo es positivo y 24 dividido 8 da 3. Y acá se termina la regla de los signos. Acá se termina la regla de los signos y aplico la suma algebraica de números enteros, que es el tema anterior que vimos, ¿sí? ¿Cómo resuelvo una suma algebraica de números enteros? Bueno, primero tengo que saber cuál de los dos es el más lejano al cero. Ese va a imponer su signo. Fíjense que menos 12 está más lejos que 3 del cero. Entonces, la negatividad va a ganar en este caso. O sea que yo sé que toda esa cuenta, menos 12 más 3, va a dar negativo. Luego, como tienen distinto signo, se restan, ¿sí? Recuerden que iguales signos se sumaban, distintos signos se restan. Entonces, en este caso, la cuenta va a dar negativo y 12 menos 3 da 9, o sea que finalmente la cuenta da menos 9. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos un poco más complejos ahora, ¿sí? En este ejercicio, por ejemplo, podemos ver dos términos que son dos términos compuestos. Voy a buscar mi anotador para poder explicarlo detenidamente, ¿sí? En este caso, yo les voy a marcar con un óvalo rojo el primer término, que sería este de aquí, y con otro óvalo rojo el segundo término, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, para resolver cada uno de esos términos, ¿sí? Tengo que primero definir el signo de la operación de cada término. Este es uno y este es otro. Primero se resuelven las operaciones de multiplicación y división de cada término. Y para poder resolver eso, lo que yo tengo que hacer es contar la cantidad de signos negativos de cada término, que es lo que acabo de aprender, que es famosamente la regla de los signos, ¿sí? En el primer término, como se puede observar, voy a buscar una flecha para marcarlos, tengo, ¿cuántos signos negativos tengo en el primer término? Tengo 1, 2 negativos. Y como 2 es un número par, la cantidad par de negativos daba positivo. O sea que ya sé que todo el primer término, la cuenta final va a ser un número positivo, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? De la misma manera, si yo tengo que decir, bueno, ¿cuántos negativos veo en el segundo término? Solamente este tiene un signo negativo. O sea que hay un solo signo negativo, que es una cantidad impar, entonces implica negativo. Resumen, ¿sí? El primer término me va a dar positivo y el segundo término va a dar negativo. Una vez que yo ya sé los signos, me dedico exclusivamente a poder resolver las cuentas, ¿sí? En este caso, dijimos que el primer término es positivo, 3 por 4 es 12, y 12 por 2 da 24. Y el segundo término es negativo, 22 dividido 2 da 11. Finalmente, se termina la regla de los signos en este caso y aplico la regla de suma algebraica. ¿Qué me dice? Que siempre se impone el signo del más lejano al cero. El más lejano al cero en este caso es 24, va a imponer el signo positivo. La positividad va a ganar en este caso, ¿sí? Y luego, como son distintos los signos, se restan. 24 menos 11 finalmente da 13, que es el resultado de la operación, ¿sí? Y por último, vamos a ver un último ejemplo, ¿sí? El ejercicio F, donde vamos a incluir algo distinto como una potencia, que indirectamente está asociado a la regla de los signos porque sabemos que es un tipo particular de multiplicación.
yo cada vez que hago una potencia, calculo una multiplicación, ¿sí? Ya vamos a ver más detenidamente todo lo que tenga que ver con potencias y raíces de números enteros, ¿sí? Pero en este caso vamos a detenernos solamente con esta potencia sencilla, que la idea es desarrollar la potencia. Elevar algo al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo 2 veces, ¿sí? Entonces, menos 4 al cuadrado es multiplicar el menos 4, ¿cuántas veces por sí mismo? 2 veces. Entonces, lo que voy a hacer, en este caso, es desarrollar esa potencia, ¿sí? Que ahí lo tengo, ¿sí? Voy a explicar qué es lo que hice ahí. Ahí, menos 4 al cuadrado es menos 4 multiplicado por sí mismo 2 veces. Acá, lo que dije es, bueno, en este segundo término, ¿sí? Tengo un primer término y un segundo término. En este primer término lo escribí de una manera distinta, no saqué ninguna cuenta todavía. Y en el segundo término, como se puede observar, hay un solo negativo, que es este. Un solo negativo significa que la cuenta me va a dar negativa. Y 12 por 3 da 36. O sea que esa cuenta ya la hice, ¿sí? Me tomo un paso más para poder hacer, ¿sí?, la cuenta. Ahora lo voy a dividir en términos, ¿sí? Tengo este término por un lado, y este ya está resuelto por otro. No tengo más nada que hacer. Entonces, tendré que resolver primero menos 4 por menos 4. Como se puede observar ahí, en ese término, aplico la regla de los signos porque estoy multiplicando. Tengo dos negativos. Entonces, implica positivo, porque es una cantidad par, ¿sí? Y el 36 negativo simplemente lo dejo como está, ¿sí? Entonces, al desarrollar la operación, me va a quedar la cuenta final, ¿sí? Vamos a borrar. Finalmente una cuenta me da positivo 16 y la otra menos 36, ¿sí? Entonces, aquí se termina la regla de los signos porque ya no tengo multiplicación ni división, y lo que corresponde es hacer una cuenta de suma algebraica. Recuerden que para hacer esto, como aprendimos en el práctico anterior, lo que se hace es, primero, decir cuál de los dos está más lejano al 0, el 16 o el menos 36. En este caso, el que está más lejos del 0 es el menos 36, entonces impone su negatividad, su signo menos. Entonces esta cuenta va a dar negativo, ¿sí? Y después se hace la cuenta de resta porque tienen distintos signos. El 16 es positivo y el 36 es negativo. Signos distintos se restaban, ¿sí? Signos iguales se sumaban. Entonces, como son distintos, hago la resta. 36 menos 16 da 20, pero ese 20 va a ser negativo, ¿sí? Que finalmente es el resultado de la cuenta, ¿sí? Bueno, espero se haya entendido cada una de las cuestiones. Son bastante sencillas. Intenté hacer un video corto para que lo puedan ver ustedes varias veces, de última, si no se entiende, ¿sí? Y esto es básicamente lo que va a haber que aplicar en el próximo práctico, que va a salir en breve, ¿sí? En el transcurso de la semana van a tener el práctico, donde va a haber que aplicar esto solamente. Ya más adelante vamos a desarrollar específicamente operaciones un poco más complejas, donde combinemos más operaciones con números enteros. Pero estas dos reglas que explicamos en el práctico anterior y en este práctico son las que vamos a aplicar, ¿sí? Que son las reglas de la suma algebraica por un lado y la regla de los signos por otro, ¿sí? Espero se entienda y en el próximo práctico las puedan aplicar correctamente, ¿sí? Cualquier duda o consulta, quedo atento al mail para cualquier consulta que ustedes tengan, ¿sí? Y nos vemos próximamente en otro video, ¿sí? Saludos.